El coordinador nacional del Movimiento por una Asamblea Constituyente, Gustavo Ruz, llegó a la ciudad para difundir la conveniencia de que como sociedad chilena conformemos este tipo de instancias para cambiar la Constitución política de 1980 y hacerla más democrática, justa y que de verdad asegure la protección de los derechos de los chilenos. El principio que está en juego es el principio de la soberanía popular. Durante 10.000 años de la historia humana el soberano era un rey, un zar, un emperador, un faraón. Y en este principio entonces el que decide es el pueblo. Usted, yo, su familia, sus compañeros de trabajo, todas las chilenas, todos los chilenos, independientemente de que tengamos una ascendencia mapuche, aymara, quechua, afrodescendiente o árabe o europea. Y además todos los chilenos que están fuera del país, que son más de 1 millón. De manera que somos nosotros los que tenemos absoluto derecho, incuestionable derecho a decidir cómo coexistimos como nación, como Estado, como sociedad civilizada, organizada. Eso se contempla dentro de una constitución política del Estado. La constitución política que tenemos ahora la impuso Matei, Merino, Pinochet y Mendoza. 4 generales con un prontuario criminal gigantesco, ¿no? Y somos el único país de América Latina que después de la dictadura sigue con la constitución de la dictadura. Es peor, somos el único país de América Latina que no ha hecho asamblea constituyente. De manera que el objetivo es que nosotros realmente hagamos realidad el principio de que los chilenos y las chilenas somos dueños de nuestro propio destino y redactamos nuestra propia constitución. ¿Por qué? Aquí hay que salir al paso de una ignorancia. Mucha gente cree que la constitución no tiene que ver con su vida. Entonces, las fuerzas conservadoras tratan de que las personas comunes y corrientes no capten el vínculo que hay entre su realidad cotidiana y la existencia de una constitución política. Entonces, yo le digo a mis televidentes que todo lo que hacen ustedes, desde que nacen hasta que mueren, van al jardín infantil o a la escuela, al liceo, tienen un título, una profesión, los contratan en un trabajo, los despiden del trabajo, se casan, tienen hijos, jubilan y mueren, todo desde que hasta que están en la tumba está vinculado y determinado por la Constitución, ¿no? Y las leyes que emanan para todas las cosas de la sociedad chilena, para los tributos, para las Fuerzas Armadas, para las municipalidades, todo emana de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución es el tema central de toda democracia, de todo país civilizado, donde no hay monarquía, donde no hay dictadura. El sociólogo y fundador del Movimiento por una Asamblea Constituyente señaló que pese a que en los albores de la República los próceres de la independencia abogaron por conformar una Asamblea Constituyente que diera el marco legal al país que nacía, nunca en la historia de Chile se ha realizado este proceso. Así es que la tarea de hacer una constitución entre todos es una tarea sagrada, no se puede transar. No hay ningún pretexto, ninguna razón para seguir con la constitución impuesta por la dictadura, que no es una constitución, es un bando militar. Sencillamente ellos nos ordenaron, los chilenos van a vivir así, 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 en los próximos 1000 años, porque como son dictaduras, en la constitución no hay forma de cambiarla, como todas las dictaduras, ¿no? De manera que nosotros lo que proponemos es que nosotros, que somos el poder constituyente originario, o sea, los televidentes que están escuchando esta transmisión, los trabajadores de este canal, nosotros, el Movimiento por la Constituyente, todas y todos, somos los que tenemos el poder inicial, por eso se llama poder constituyente originario. Lo que necesitamos es hacer un proceso para que nos conozcamos, así como en este momento nos estamos conociendo entre los iquiqueños y yo como representante de este movimiento. Tenemos que conocernos con los de Tocopilla, con los de Antofagasta, con los de Punta Arenas, con los de Aysén, que tienen las mismas necesidades que los iquiqueños, forman parte de un mismo país, de una misma cultura, una tradición patria que se llama Chile. Y este hecho es muy relevante porque la Asamblea Constituyente fue propuesta por Bernardo Higgins, por Camilo Enríquez, por José Miguel Carrera, por Francisco Miranda, Simón Bolívar, Andrés Bello, Benjamín Vicuña Maquena, lo mejor de la patria, de la intelectualidad chilena, de las fuerzas democráticas de Chile, planteó una asamblea constituyente. El ejército propuso asamblea constituyente en 1924 y en 1925.
El abanderado presidencial fue claro en señalar que realizar una asamblea constituyente actualmente en Chile no requiere autorización del Parlamento o del presidente, sino que responde a una demanda de una sociedad organizada e informada respecto a lo que es precisamente una asamblea constituyente y para qué sirve. Ahora, esta constitución, para que la hagamos nosotros, no requiere del permiso del presidente de la República, ni el permiso de los senadores, ni de los diputados. Basta que nosotros, que somos la mayoría, convoquemos a esta Asamblea Constituyente mediante procedimientos legítimos, consensuados. No se trata de atropellar a nadie, pero si somos el 80% de los chilenos, y yo creo que sí lo somos, deberíamos generar desde la base social, sin excluir a nadie, con absoluta pluralidad, respeto por toda la diversidad de ideas y de creencias que hay en Chile, deberíamos generar esa constitución y discutir de cara al pueblo y no escondida allá en el Parlamento en Valparaíso cada aspecto de la sociedad chilena. La constitución se tiene que pronunciar sobre todo, sobre el nombre del país, la descentralización, los pueblos originarios, los fondos previsionales, el uso del mar, del fondo marino, el sistema turístico, el sistema militar, el sistema educacional, el sistema tributario, etcétera. Todo lo que tenga que ver a la vida en sociedad. Gustavo Ruz señaló que la única forma de satisfacer el deseo de la sociedad de tener una constitución que asegure sus derechos es a través de la realización de una asamblea constituyente. No hay un reglamento único para todos los países y en todas las épocas. Depende de la correlación de fuerzas económicas, sociales, políticas, culturales, electorales y militares. Es decir, nosotros podemos tener el 80% de los votos, pero si tenemos en contra al ejército, al Mercurio, a los medios de comunicación, a los Opus Dei, a la Embajada de Estados Unidos, o lo que llamamos los poderes fácticos, los grupos económicos, Lux y Cangialini, es difícil que hagamos la Asamblea Constituyente. Nosotros no solo tenemos que ser más cuantitativamente, sino que tenemos que ser más cualitativamente, de manera que la mayoría de la sociedad se dé cuenta que si no nos consultamos para redactar la Constitución y si volvemos a repetir este crimen que se cometió en 1980 de imponerle una Constitución al pueblo, Chile puede arruinarse, puede empantanarse, puede haber un estallido social, ¿no? Y aquí hay que evitar eso, hay que ponerse el parche antes de la herida, hay que generar las condiciones para el diálogo. Entonces la labor de nuestro movimiento es educar, entregar información para que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan que están en su derecho de llamar a una asamblea constituyente y allí discutir los temas que nos conciernen a todos y no permitir que nos impongan una constitución de arriba a abajo. Porque por ahí alguna gente que quiere conservar las cosas tal como están, le hacen cambios a la constitución, pero en las cuestiones irrelevantes, cosméticas, ¿no? A los gato pardo, que todo quede igual. Aquí lo importante es el rol del Estado en la economía, ¿ya? Aquí lo importante es el rol de las Fuerzas Armadas. Aquí lo importante es si hay plebiscito, si hay participación popular, si hay revocatoria de mandato a las autoridades, si la gente, el común de los ciudadanos es un mero código de barra, un mero consumidor, un mero rebaño que vota cada 4 años y después no sabe qué están haciendo los diputados, los senadores o el presidente, o son personas que vigilan a las autoridades y las fiscalizan para que no haya corrupción y las obligan a cumplir aquello que prometieron en las campañas electorales. Eso es una verdadera democracia. En Chile no hay democracia. En Chile ni siquiera hay transición a la democracia, porque esta gente no sale a las calles con un letrerito, no da conferencia de prensa. Esta gente ejerce el poder detrás de las bambalinas, de manera secreta. Le impone a usted como ciudadano la desnacionalización del cobre. Le impone a usted como ciudadano la LOCE y la LEGE, a usted como ciudadano el sistema tributario, los privilegios para el capital extranjero. Ninguno de ustedes, estimados televidentes, fue consultado cuando el cobre era 100% chileno, ninguno de ustedes fue consultado para desnacionalizarlo. ¿Quién de ustedes se dio cuenta siquiera el momento en que el 72% del cobre pasó a manos extranjeras? ¿Quién de ustedes se dio cuenta o supo o fue consultado para firmar un tratado de comercio antinacional e injusto con Estados Unidos? O sea, las grandes decisiones no son consultadas al pueblo.
Y nuestro movimiento lo que busca es que el pueblo participe en todo el proceso, generar la Asamblea Constituyente, redactar la nueva Constitución, refrendarla entre nosotros, todos los que tenemos derecho a voto, tenemos que decir sí o no. Nosotros tenemos la última palabra. La Asamblea Constituyente es mandatada por nosotros. La Asamblea Constituyente no es soberana, sino que propone un texto y nosotros en un plebiscito lo aprobamos y después que aprobamos la nueva Constitución, llamamos a elecciones generales y se eligen las nuevas autoridades en democracia. El sociólogo explicó que el proceso para llegar a una asamblea constituyente considera un periodo de difusión sobre los alcances de la propuesta para la democratización y también el respeto a los derechos de los ciudadanos. De manera que en este momento lo que estamos haciendo nosotros de Arica a Magallanes y en el exterior donde hay más de 1 millón de chilenos es promover este acercamiento entre los ciudadanos para que el que tiene ideas de derecha no le tenga miedo al que tiene ideas de izquierda, para que el proletario no le tenga miedo al empresario y el oficial, el militar, no le tenga miedo al sacerdote y así sucesivamente, que nos aprendamos a escuchar en la diversidad que somos los chilenos y generemos entonces este proceso constituyente con información. Y por eso es muy importante y agradezco a RTC por esta oportunidad, porque en la medida que los chilenos y las chilenas tengamos conciencia que este derecho no nos lo puede quitar nadie, vamos a presionar para que haya asamblea constituyente. Y las formas de presión son múltiples y diversas. Rus señaló además que la ciudadanía debe exigir a los parlamentarios que redacten una ley que permita convocar a un plebiscito en la que se consulte si se quiere o no llamar a una asamblea constituyente que permita reformar la Constitución y conformar un sistema más democrático en Chile. Ahora tampoco tenemos mayoría, ¿ya? Pero presionando desde la calle, como lo está haciendo la Asamblea Ciudadana de Tocopilla, como lo hizo la Asamblea Ciudadana de Aysén, la de Magallanes, la de Freirina, la de Calama, presionando como lo hacen los mapuches, los trabajadores de municipales, los de la salud, los de correo que están en huelga, los estudiantes, la Confech. Ejerciendo esa presión, tenemos que producir un efecto de cambio en la cúpula que no quiere dar la pasada. ¿Qué le pedimos a la cúpula, al Parlamento? No le pedimos que nos regale la Asamblea Constituyente. Lo que tiene que hacer el Parlamento es hacerse a un lado para que el pueblo decida, no ellos arriba, los 150 parlamentarios entre gallo y medianoche negociando con la UDI, Renovación Nacional y las cúpulas de la concertación. No. Lo que tiene que hacer el Parlamento es aprobar una ley que consulte al pueblo en un plebiscito si quiere seguir con la Constitución de Pinochet o si convoca una constituyente para que sea el pueblo el que redacte la nueva Constitución. O sea, quien decide es el pueblo, no el Parlamento. Como forma de presión, nosotros decimos, cuando vayan a votar, independientemente de cuál sea su candidato, marque una sola marca. Si marca por 2 candidatos, pierde el voto, se anula. Pero después de hacer una sola marca en la parte blanca del voto, marque Asamblea Constituyente. La ley le permite hacerlo y lo acaba de sancionar el propio presidente del CERVEL, el general Cheire, ¿no? Y no solo le permite hacerlo, sino que si un vocal de mesa, un presidente de mesa, pretendiera anular su voto porque dice Asamblea Constituyente, ese funcionario va preso. Tiene pena de cárcel por impedirle a usted como ciudadana y como ciudadano escribir lo que se le antoje en la parte blanca del voto. Tiene que tener cuidado de no marcar sobre la segunda raya. O sea, marcar una opción y una frase acá. Si quiere poner una poesía a Pablo Neruda y el voto es válido, no es nulo. Se lo van a objetar, pero es válido objetado desde el primer momento. No hay ningún trámite en eso. Después el vocal de mesa manda los votos objetados al tribunal calificador, pero ya sabemos de antemano que el tribunal calificador va a reconocer que son votos válidos. El dirigente insistió en la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 por un sistema que efectivamente sea más democrático. Tenemos que cambiar esta Constitución para que efectivamente haya democracia, para que gobierne el pueblo, para que las mayorías manden y las minorías sean respetadas. Y no lo que ocurre acá, que
basta con 1/3 de los votos para que se elija un diputado o un senador contrario a los cambios sociales y favorable a perpetuar el régimen neoliberal que se nos impuso por el terrorismo de Estado en Chile. Respecto a las personas que miran con temor la instauración de una asamblea constituyente en Chile, Gustavo Rus dijo que no se trata de una instancia que pueda provocar el desgobierno o una crisis económica, sino que un método para garantizar que se gobierne según los designios de las mayorías y que también asegure que se respeten los derechos de las minorías. Mire, desde que se luchó contra la corona española, tanto O'Higgins como San Martín, Carrera, Rodríguez, Camilo Enríquez, particularmente en la Aurora de Chile, planteaban que la salida del rey de España significaba que el pueblo tomaba las decisiones, no otro rey, no otra oligarquía, no otro militar, no otra autoridad de la élite, sino que el pueblo. Lamentablemente, desde la batalla del Lircay, desde 1828-29 hasta hoy, el país pasó a manos de un 1%, de un grupo rico que explotó el cobre, el salitre y entregó nuestro patrimonio al capital extranjero. Nos queda poca patria, queda poco Chile. Más del 66% de todo lo que se produce en Chile está en manos de capitales extranjeros. Ya no son chilenos ni la minería, ni los bosques, ni el agua de la cordillera, ni los lagos, ni los ríos. Se ha desnacionalizado nuestro país. Es urgente hacer una asamblea constituyente, es sensato, es cuerdo, es civilizado, es democrático, es noble, es positivo hacer una asamblea constituyente donde nos miremos a los ojos, independientemente de nuestra condición social, de nuestra ideología, de nuestra religión, y allí nos pongamos de acuerdo en el nuevo Chile que vamos a construir. El viejo Chile, el del Chile neoliberal, el del Chile de las transnacionales del cobre, el Chile del terrorismo de Estado de la DINA, se aferra a la Constitución actual, a la Constitución de Pinochet. Pero toda América Latina está avanzando por el camino de la soberanía. Los vientos que soplan, así como en 1810 con Bolívar y Miranda soplaban contra España, hoy día los vientos que soplan en América Latina son de unidad latinoamericana contra la dominación extranjera. El mundo está en crisis porque el neoliberalismo fracasó. Este capitalismo especulativo está hundiendo a las naciones, está asesinando a millones de personas. Estuve en el velatón de Tocopilla y me impresionó mucho cuando el alcalde pidió 1 minuto de silencio por todos los enfermos que habían muerto en el hospital de Tocopilla por falta de atención especializada. Yo quiero decirles a los televidentes que hay millones de personas que sufren todos los días, que no tienen ducha caliente para bañarse, que no tienen desayuno, que no tienen ropa, que no tienen calor en el invierno, que no tienen la mínima capacidad de sobrevivencia, mientras que Chile está regalando sus riquezas a manos llenas. Somos uno de los países más ricos del mundo y apenas somos un puñado de 17 millones de habitantes, que si nos distribuyéramos equitativamente esa gran riqueza, viviríamos mejor que cualquier país europeo o del norte de América. Tenemos que hacer el esfuerzo de unirnos, de superar los sectarismos, sobre todo el sectarismo de los partidos políticos, el elitismo de las cúpulas de los partidos, y atrevernos a tomar el destino de Chile en nuestras propias manos, convocar a una asamblea constituyente, redactar la nueva constitución, votarla en un plebiscito, porque somos nosotros los que vamos a votarla en definitiva, somos el poder constituyente originario, y después de eso, defenderla. Para defenderla necesitamos un pueblo unido y organizado, porque si no, los mismos poderes fácticos que dieron el golpe del año 73 van a violar la nueva constitución democrática del pueblo chileno. Gustavo Rus volverá a Iquique en 2 semanas más para dictar una charla sobre la necesidad de convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución de 1980 que se realizará en el edificio de la ex aduana, probablemente el próximo sábado 24 de agosto. El sociólogo, además, ofrecerá una conferencia académica sobre el libro de Alonso de Ercilla y Zúñiga, La Araucana, que fue la primera obra literaria escrita en Chile y que narra, entre otros aspectos, la organización que se dieron los mapuches como nación y que se opuso durante 3 siglos al dominio español.